Bienvenidos nuevamente a Ciencia o Reto. Y sí, se ha puesto nuevamente en funcionamiento el LHC. El famoso colisionador de protones se pone en funcionamiento a partir del martes 5 de julio y esta vez lo hará con una energía de 13,6 teraelectronvolt. En esta tercera edición del funcionamiento del LHC se tratará de detectar nuevas partículas que den un poco más de luz a ciertas lagunas que tiene el modelo estándar de partículas. Como así también se tratará de explicar mejor el funcionamiento de partículas ya descubiertas como el bosón de Higgs. Esta vez el LHC no solo funcionará a una energía un poco más alta que la anterior, de 13,6 teraelectronvolt, sino que también tendrá la capacidad de tomar muchísimos más datos que las veces anteriores. El LHC consta de 4 poderosísimos detectores, entre ellos uno de los más famosos, el Atlas, encargado de tomar los datos de las colisiones. Los científicos utilizarán todos estos datos para tratar de encontrar alguna anomalía y luego tratarla estadísticamente para poder revelar la existencia de alguna nueva partícula o de algún nuevo fenómeno. Si bien se tiene la esperanza de encontrar alguna partícula que evidencie la existencia de la materia oscura, los científicos no saben con qué se pueden encontrar a las nuevas energías a las que está trabajando el acelerador de partículas. Una de las metas más importantes, como dijimos, es encontrar alguna evidencia de materia oscura e incluso alguna evidencia de la existencia de algún neutrino diestro, ya que se sabe que podrían existir, pero todavía no se ha tenido evidencia alguna de su existencia. Pero hablemos de por qué es tan importante encontrar evidencia de materia oscura. Primeramente, recordemos que la materia oscura es un tipo de materia que no podemos ver, pero que se sabe que está ahí, porque sí se pueden ver los efectos que provoca. Por ejemplo, en el caso de las galaxias, se calcularía con la materia que podemos ver una cierta velocidad, pero cuando se calcula experimentalmente, la velocidad es totalmente distinta y podemos evidenciar muchos más procesos en el cosmos que no podrían explicarse con la materia visible. Es decir, que necesitamos algún tipo nuevo de materia para poder explicarlos. Y entonces, ¿por qué es tan importante descubrir evidencias de la materia oscura? En primer lugar, porque nos daría un conocimiento mucho más vasto de nuestro universo. Y segundo, porque podría tener en un futuro aplicaciones científicas muy importantes. Este video más que nada quiere informar la novedad, motivar la investigación y generar la expectativa a que en algún corto plazo podamos evidenciar nuevamente algún descubrimiento que cambie nuestra forma de pensar con respecto al universo. Así que esto es todo por hoy. Dejamos abiertas las puertas a nueva información y nos vamos con la esperanza de pronto poder hacer otro video con novedades que cambien la forma de pensar la física que tenemos hoy en día. Nos vemos en el próximo video.